Buenos días, gente. Dios le bendiga a todos. Bendecido día tengan todos ustedes. Gloria a Dios. Una vez más estoy aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios y de este estudio que hemos iniciado hace ya una semana. Hoy el Señor, por su gracia y su misericordia, ha renovado su misericordia sobre nuestras vidas. Nos ha regalado una hermosa mañana de sol y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que me guardan, que me miran, que me ven, y que el Señor pues continúe a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Hemos estado haciendo estudios sobre la Semana Santa y este es nuestro video número 6. Y hoy vamos a hablar sobre dónde estuvo Jesús en el tiempo de su muerte, en el tiempo que él pasó en la tumba. La Biblia nos dice que él estuvo en la tumba por 3 días, pero su cuerpo estuvo en la tumba. Pero ¿dónde fue él? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió en esos 3 días? Como que pareciera que no, que hay silencio total, no está sucediendo nada. A ver qué es lo que nuestro Dios estaba haciendo y dónde estaba. Y para eso pues rápidamente vamos a hacer una oración inicial para poner este estudio en las manos de nuestro Señor, y después vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Padre eterno, Dios de gloria, delante de tu presencia vengo, Señor, unánime en un mismo espíritu con mis amados hermanos que me escuchan. Padre, te doy gracias por este día que nos has regalado. Te pido, Señor, que tú tomes el control de este estudio que vamos a realizar en esta mañana. Espíritu Santo, toma el control. Me despojo de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que creo, de todo lo que pienso saber, Señor eterno. Oh Padre, que seas tú tomando mi boca como instrumento tuyo, que con denuedo pueda hablar de tu palabra, haciendo conocer, Señor, la verdad que solo está en el Espíritu Santo, que es quien nos guía hacia toda la verdad de la palabra de Dios. Padre, que esta palabra llegue al corazón de mis amados y que ellos puedan comprender y entender que solo en ti, Señor, está la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Buenos días a los que están allí. Los estoy mirando. Háganse sentir, porque yo veo los numeritos, pero ahí si escriben algo, pues yo les saludo y puedo verles. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria a Dios.
Bueno, pues como les decía, esta mañana yo simplemente quiero, a la luz de la palabra de Dios, pues tratar de entender qué pasó en estos 3 días en que nuestro Señor estuvo en la tumba. Por 3 días Jesús está en la tumba. Entonces vemos que cuando Cristo está en la cruz, dice que Él con un grito entregó el Espíritu. Pero sabemos que su cuerpo permaneció en la tumba, pero su espíritu, fue vivificado. Y en el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, a ver, ¿dónde está? Gloria a Dios. En la carta de Pedro, yo lo que quiero decirles, quiero compartir con ustedes, es lo que la Biblia nos enseña. Pero también hay algunos libros apócrifos. Ya después les voy a explicar lo que son libros deuterocanónicos y libros apócrifos. En uno de los libros apócrifos, que son estos libros que no fueron parte del canon bíblico, en 2 de ellos, en el Evangelio de Pedro y en el Evangelio de Nicodemo, estos 2 libros nos hablan de lo que pudo haber sucedido, lo que sucedió en el transcurso de que nuestro Señor estuvo en la tumba. Claramente estos libros no son libros, si como no forman parte de la Biblia, pues muchas personas no les da credibilidad. Pero yo igual voy a compartir la información tanto de lo que está en la Biblia como de lo que nos hablan estos libros apócrifos. El Evangelio de Pedro, como les decía. El Evangelio de Pedro es un evangelio que se dice que fue escrito aproximadamente en el primer siglo. Este evangelio se encontró en 1887 en una tumba de un monje en la ciudad de Atkin, en Egipto. Es una ciudad que anteriormente se llamaba Panópolis, se llamaba Panópolis, y en esta ciudad, que cambió el nombre a Atkins en árabe, pues se fue encontrado en la tumba de un monje una copia de este testamento, de este Evangelio de Pedro. La primera vez que viene mencionado y donde tenemos un testimonio directo de este evangelio, es a través de un obispo llamado Serapión, que vivió en Turquía, en Antioquía. Recuerden ustedes que fue en Antioquía, bueno, recuerden, o los que no lo saben, fue en Antioquía donde a nosotros por primera vez se nos reconoció como cristianos, se nos dio el nombre de cristianos. Y en la iglesia de Antioquía estuvo este obispo, que se dice que él escribió una carta y fue enviada a la iglesia de Rosos. Y en esta carta él pues daba la autorización de que se enseñara y que se leyera sobre este Evangelio de Pedro. Y en este Evangelio de Pedro dice, hay un versículo en Pedro, dice Evangelio de Pedro 41-42, que dice lo siguiente: y oyeron, está hablando de los testigos de la resurrección, una voz que venía de los cielos que decía: ¿has predicado a los que están dormidos? Y desde la cruz se oyó responder: sí. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Pedro. Pero como ya les he dicho, para los que se están agregando, para que después me digan, Evangelio de Pedro. Bueno, el Evangelio de Pedro, ya les dije, es un libro apócrifo. Están los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. Los libros deuterocanónicos son los libros que forman parte del canon bíblico. Los libros apócrifos fueron cientos de libros, sino que miles de libros que se escribieron que no formaron parte porque tenía un estándar muy establecido. Entonces, en el Evangelio de Nicodemo, es otro libro apócrifo, es probablemente el Evangelio de Nicodemo, el libro que nos explica más, nos da una explicación más vívida de lo que pasó en el tiempo en que Jesús estuvo en la tumba. Pero antes de leerles esto, para que ustedes pues entiendan un poco y no les tome así como de qué está hablando, vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 3.
A ver, que ya lo tenía aquí y ya lo perdí. Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 18 y 19, que dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, en el libro de Pedro, nosotros podemos ver que Pedro nos dice y nos cuenta que Cristo, vivificado en su espíritu, sí en la tumba, sí su cuerpo en la cruz, pero él, vivificado en su espíritu, descendió a los infiernos para, no digamos predicar, porque Cristo no fue a predicar a los infiernos, porque los espíritus encarcelados no hay salvación para ellos, según nos habla Efesios 4. Efesios 4 nos cuenta que no hay salvación para los que cayeron, para esos ángeles caídos que están en las prisiones de oscuridad. Entonces, también Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hebreos 2, 16. Miren, gente, escúchame, yo me acabo de levantar, Yo estoy Ay, bendito sea Dios. Hebreos 2:16 nos cuenta que, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Bueno, pero ya eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora mismo lo que quiero hablarle es qué dicen los libros apócrifos sobre el hecho de que Jesús, como la Biblia nos dice, descendiera a los infiernos. Y les hablaba pues del libro de Nicodemo, del Evangelio de Nicodemo, que es seguramente el libro donde hay un pasaje mucho más descriptivo de lo que pudo haber sucedido en esos 3 días. Entonces, este libro de Nicodemo, justo para que ustedes tengan una idea de dónde viene, aparece solo un original en el siglo X. El primer original de este libro aparece en el siglo X. Sin embargo, este original recopila 2 textos independientes entre sí. Uno es la carta de Pilatos, y el otro es el Evangelio de Nicodemo, la segunda parte, que se llama Descenso a los infiernos. Ahora, yo lo leí ayer, y es muy bonito. Aparte de que es apócrifo y todas las cosas, es un libro muy lindo y yo lo recomiendo porque nos da una visión de otra perspectiva de la crucifixión de Cristo, qué sucedió después, cómo los maestros de la ley, Pilato, que llama a los sacerdotes y los confronta y le dice, ustedes me engañaron, porque ustedes me dijeron así, pero ahora yo quiero que ustedes me digan la verdad y me digan qué está escrito en sus libros sobre este Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Y yo quiero saber, porque ustedes me engañaron, ustedes me mintieron. Y entonces es muy hermoso, de verdad es muy bonito. Pero en este Evangelio de Nicodemo, que está dividido en 2 partes, bueno, serían 3 partes, hay una parte que se llama Descenso a los infiernos. Estos 2 libros, por separado, hay copias de ellos. De las cartas de Pilato solamente hasta hoy nos ha llegado algunos fragmentos, pero el Evangelio de Nicodemo está completo. Y se dice que probablemente estos libros datan del siglo II, no menos del siglo IV. O sea, se fueron escritos en este intervalo de tiempo del siglo II al siglo IV. De hecho, cuando se lee y se inicia a leer, es una persona ya de nombre Eneas que lo escribe, y él dice, yo Eneas, yo en tal fecha, de tal gobierna tal, en tal ciudad, en tal año, en tal cosa, yo en base al testimonio de Nicodemo que estuvo presente en la noche, tal, y yo escribo lo que Nicodemo escribió en griego, yo lo he traducido lo que dice, yo estoy traduciendo lo que Nicodemo escribió en hebreo, yo lo he traducido al griego. Entonces él también dice que también estaba haciendo una copia en latino.
Y este libro, justamente les estoy contando todo esto para que ustedes puedan ver la veracidad de este libro. No es un libro así inventado. Puede ser que no cuente la realidad. Es un libro apócrifo, repito, pero es un libro que viene escrito desde el siglo II al siglo IV. Estamos hablando de 1600 a 1800 años atrás. Entonces, en este libro de Descenso a los Infiernos, dice que en la segunda parte de este Evangelio de Nicodemo, llamado precisamente Descenso a los Infiernos, él hace una vívida descripción del episodio, la cual, esta narración que él hace, viene narrada, según él, por dos personajes. Uno se llama Carino y otro se llama Leucio. Según cuenta el libro de Nicodemos, estos son hijos de Simeón, de el santo Simeón. Simeón era aquel hombre que nos cuenta Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas nos dice que este hombre estaba en el templo y que Dios le había dado una promesa a él de que él vería al niño Jesús, que sería el Mesías. Entonces, estos dos jóvenes, Leucio y Carino, son hijos de este señor Simeón. Esa es la historia, no estoy contando lo que está escrito. Y entonces, ellos cuentan, en Lucas, vamos a leer el pasaje de donde aparece este Simeón, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 25 al 35. Dice la palabra de Dios, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gloria a Dios. Esta es la porción que nos habla de Simeón. Bueno, pues estos dos hijos de Simeón, que el Evangelio de Nicodemo nos cuenta, estaban allá abajo cuando Cristo entra, han hecho una vívida refiguración de lo que pudo haber sucedido allí. Yo lo leí, yo tengo un resumen porque es muy extenso, es bien largo, pero yo hice un resumen básicamente de lo que ellos dicen y lo voy a leer para que ustedes lo escuchen. Miren, Simeón y Carino y Leucio dice que ambos estaban en el infierno a espera de la salvación de los muertos que se produce en ocasión de la muerte de Cristo. O sea, ellos sí estaban allí, y como hemos leído, quise comenzar con la historia del rico y Lázaro. Muchos dicen que es una parábola, pero la Biblia no dice que es una parábola. La Biblia dice el rico y Lázaro, pero no dice la parábola del rico y Lázaro. Yo entiendo que, así como por ejemplo en las parábolas, todo lo que el Señor usaba para representar, como para enseñar, Jesús usaba cosas ciertas, cosas verdaderas. Jesús no se inventaba cosas, sino que Él usaba cosas comunes, cosas que ellos reconocieran para explicar verdades profundas. Y yo personalmente, es mi opinión personal, yo creo en esa historia del rico y Lázaro y creo que todo lo que salió de la boca de Jesús es verdad. Entonces yo sí creo
que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y creo que el rico y Lázaro estuvieron donde estaban y era como la Biblia lo cuenta. Dos lugares, donde uno estaba al lado del seno de Abraham, donde estaban los justos, y el otro lado donde estaba el infierno, donde estaban las personas en llamas y en fuego. Ahora, ¿por qué? Más adelante se los voy a decir, pero vamos a terminar con estos evangelios apócrifos para que luego ustedes, a la luz de la palabra de Dios, pues tengan una idea más clara. Bueno, pues estos muchachos, Carino y Leucio, estaban en el seno de Abraham. Ellos dicen infierno, el infierno ellos le llaman al lugar donde están, todo el lugar. Pero ellos dicen que estaban en un lugar donde esperaban la salvación que se produjo en la cruz de Cristo. Ahora, dice en lo que está escrito, como le dije, hice un resumen. Dice, cuando descansábamos con nuestros padres en las tinieblas de la muerte, nos vimos envueltos repentinamente en una luz dorada como la del sol. Y enseguida Adán, el padre de todo el género humano, se estremeció de alegría, igual que los patriarcas y los profetas, y exclamaron, ¡luz! Y todos los justos de la antigua ley se regocijaron esperando el cumplimiento de la promesa. Retumbó una voz semejante a la del trueno, parecida al fragor del huracán. Puertas, abrid vuestras hojas, abríos de par en par, puertas de la eternidad, y entrará el Rey de la Gloria. El príncipe del Tártaro, la muerte y todas las legiones infernales sobrecogiéronse de espanto. ¿Quién eres tú?, gritaban a Jesús. Entonces el Rey de la Gloria aplastó a la muerte bajo sus pies majestuosamente y, apoderándose de Satán, despojó al infierno de todo su poder. Gloria a Dios. Esos versos, cuando yo los leí, de verdad me hablaron a mi espíritu, porque yo no puedo imaginarme esa escena de otra manera. No puedo imaginármelo de otra manera. Y ya hemos visto que nos cuentan los libros apócrifos. Ahora bien, vamos a ver la Biblia que nos cuenta. Y como ya les dije, en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, Pedro nos dice que el Señor pues le habló, para decirlo como Él lo dice que Él descendió y habló a los espíritus encarcelados. 3, 18 y 19. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro 3, 18 y 19. ¿Que lo perdí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Como ya hemos hablado en todos estos días, les he explicado cómo Dios, pues, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y en el video número 5 les hablaba de Cristo como el sumo sacerdote que cumplió una vez para siempre el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ya no más como los sacerdotes judíos que tenían que todos los años entrar en el lugar santísimo para pedir perdón por los pecados. Cristo, como el sumo sacerdote supremo, pues lo hizo una sola vez. Una sola vez Cristo hizo sacrificio por los pecadores. Él que fue justo, pagó por los injustos. Entonces dice, y en el cual fue, en el espíritu vivificado, dice, y en el cual fue, dice el versículo 19, y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora bien, según nosotros no nos he dado, la Biblia no es muy muy clara en decirnos qué fue lo que pasó. O sea, no hay un capítulo que dice Jesús en la tumba, que hizo, no lo hay. Pero estudiando nosotros, viendo por ejemplo a Pedro, a Pablo, ellos han dejado saber que Cristo en ese tiempo bajó a los infiernos. Ahora,
Recuerden ustedes que cuando Cristo muere y resucita, Cristo por 40 días estuvo con sus discípulos. Cristo estuvo 40 días ministrando y enseñando a sus discípulos antes de salir al cielo. Entonces, muy probablemente el Señor les informó a ellos, les contó a ellos lo que sucedió en ese tiempo. Pero eso son suposiciones. Pero nosotros tenemos que usar la lógica y entender que si Pedro aquí cuenta que él descendió y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿qué fue lo que predicó? Como ya les había dicho, en el libro de Hebreos 2:16 nos dice que los ángeles no pueden alcanzar salvación. ¿Qué fue lo que Cristo predicó entonces? Muy probablemente Cristo, como nos narra esta porción de Nicodemo, que verdad o no, invento o no, lo que sea, pues nos dice que Cristo descendió a los infiernos y que arrebató el poder a la muerte y a Satanás y libertó a todos los santos desde la creación del mundo hasta la cruz que esperaban en el seno de Abraham. Y Cristo los tomó con ellos y los llevó al cielo y los presentó delante de su Padre. Eso es lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia pues nos enseña. Entonces, otro versículo que puede avalar lo que está aquí es Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 8 y 10. Dice la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Hay otra versión que dice que llevó cautivo muchos cautivos, o sea, que subió con muchos cautivos. Pero aquí en la versión Reina Valera, número de 1960, dice que, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí Pablo dice, subiste a lo alto y llevó cautiva la cautividad. La nueva traducción dice que Cristo llevó una multitud de cautivos, es lo que les decía antes. Y en este versículo Pablo cita el Salmo 68, en el versículo número 10. Gloria a Dios. Señores, mi teléfono, esto es una cosa increíble. Hasta esta hora me llaman. Bueno, pues gloria a Dios. No hablé porque ya tengo por experiencia de que cuando suena el teléfono nadie me escucha. ¿Ok? Bueno, pues la palabra de Dios en el libro de los Salmos 68 que ha citado Pablo en el verso que hemos leído en Efesios 4, 8 y 10, dice en el versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Y en el versículo 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Gloria a Dios. Entonces, amados, en resumen, la palabra de Dios nos dice, Pedro nos dice que Cristo, a través de su sacrificio, su espíritu fue vivificado. Y con su espíritu vivificado, descendió a lo profundo de la tierra. Y su cuerpo estuvo en la tumba, pero su espíritu descendió y dice que predicó a los ángeles cautivos. Ahora, ¿cuál fue el mensaje? Seguramente no fue un mensaje de salvación, porque como ya hemos leído en Hebreos 2:16, los ángeles caídos no pueden alcanzar salvación. Probablemente Cristo en los infiernos fue a hacer una declaración de victoria
según nos habla Colosenses. Si recuerdan ayer cuando estuvimos hablando, en Colosenses 2:15 dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en el capítulo, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es que muy probablemente Cristo, cuando desciende a los infiernos, cuando yo me imagino que Él llega con toda su majestad y su gloria, con su espíritu vivificado, como nos cuenta la Biblia, Jesús fue a tomar a los suyos, a sacar del seno de Abraham, porque antes de la cruz de Cristo, ninguno había subido al cielo, porque Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Y recuerdan ustedes que los que estaban allí eran justificados por la fe que tenían ellos en la sangre de los sacrificios de animales en el templo. Pero ellos necesitaban esperar las promesas de Dios para la salvación de ellos, para todos los justos, los que vivieron con su fe en el sistema de animales, de sacrificios y holocaustos de animales. El seno de Abraham, esa es una parte muy importante que quiero decirles. He estado investigando sobre lo que era, porque la Biblia solamente en el libro de Lucas que acabamos de leer, en la historia del rico y Lázaro, nos habla del seno de Abraham. Pero el seno de Abraham era una frase muy común en el pueblo judío, porque ellos entendían que el seno de Abraham era el mejor lugar donde ellos querrían estar después de la muerte. Se habla del seno de Abraham porque recuerda cuando ellos comen, ellos saben, si comen, no comen en mesas como nosotros así altas, sino que se sientan en el suelo. En los países árabes, en los musulmanes, es muy común ver a ellos que todavía mantienen esas tradiciones de sentarse como en unas mesas bien bajitas, con unos cojines, y entonces cuando ellos comen, terminaban de comer, se reclinaban en su brazo izquierdo, y entonces parecía que eran recostados a la persona que le quedaba al lado de su lado derecho. Por eso se habla del seno de Abraham, porque era como dar a entender que yo estoy en el seno de Abraham, estoy cerquita de Abraham, ahí estoy, ¿no? Dice la palabra que el apóstol Juan, el discípulo Juan, pues estaba siempre recostado a Jesús. Y lo que quiere decir es que él siempre estaba al lado de Jesús. Y ahí todos juntitos en la mesa, pues sembraba como que estaba ahí recostado en su seno, en su regazo. Eso era el lugar que nos habla de lo que significa el seno de Abraham. Y entonces, la Biblia no es clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente en esos 3 días. Estamos conscientes de eso. Pero podemos decir, sin embargo, que Cristo hizo 2 cosas en ese tiempo. Consoló a los santos difuntos y los llevó a su hogar eterno, como ya hemos visto. Y en segundo lugar, proclamó su victoria sobre los ángeles caídos, como también hemos visto aquí en el libro de Colosenses, y como Pablo también nos dice que él predicó a los encarcelados, a los ángeles encarcelados. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto está el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Así como Cristo fue esperado la primera vez para salvación del pueblo de Israel, nosotros también lo esperamos, pero esta vez no como el siervo sufriente, no como aquel que viene a ser clavado en un madero, sino que él viene como rey y viene a reinar. ¿Okay? Así es que esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Jesús al ladrón en la cruz, cuando estaba en la cruz, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra nos dice que él descendió a las profundidades de la tierra. Si vamos a hacer una relación
le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el ladrón, cuando muere, pues fue llevado al seno de Abraham, y Cristo allí desciende y prende los primeros frutos. Y son los santos, todos los patriarcas, profetas, todos los que vivieron en la antigüedad, que esperaban en la salvación y en la promesa que el Señor había dicho. Estaban esperando la salvación que vendría solo del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces Jesús, en Mateo 12:40, Jesús mismo nos había dicho que así como estuvo Jonás en la barriga del pez, Jesús ya lo había dicho. Jesús lo dijo primero. Capítulo 12, versículos 40, dice la palabra de Dios: porque como estuvo Jonás, esto es Jesús hablando, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice Jesús hablando que Él estaría 3 días en el corazón de la tierra. Y Pablo nos dice que estuvo haciendo Jesús en esos 3 días. Y Pedro también nos dice que estuvo haciendo Jesús en esos días. Así que no tenemos ninguna duda de que Cristo muy probablemente estaba allí predicando, como dice Pablo, a los espíritus encarcelados, proclamando su victoria. Muy probablemente los espíritus, saben ustedes que los demonios no son omniscientes y tampoco son omnipresentes. Ellos no pueden estar en todos los lugares. Muy probablemente ellos estaban desconociendo lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. No sabían que el Hijo de Dios había venido y había muerto en la cruz. Cristo desciende a las profundidades del abismo para proclamar su victoria sobre la muerte y despojar a los principados de todos los poderes que nosotros con nuestra desobediencia le habíamos dado. Así es que yo lo creo así. Espero haber sido exhaustiva. Espero que el Señor, pues, esta palabra la selle en sus corazones. Investiguen, gente. Estudien, investiguen, tomen la Biblia, esta que es la palabra de Dios. Ahí está mi Biblia, toda descuañangada. Esa es la palabra de Dios y aquí están todas las respuestas. Aquí usted puede buscar, este es un mar en el que usted puede nadar y con la guía del Espíritu Santo es cierto que usted no va a naufragar, usted no va a ser perdido. La palabra de Dios dice, el que falte de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da. Y Él está deseoso de tener una relación personal contigo. Para eso mandó a su Hijo en la cruz, para rescatarte de aquello que te tiene atado, de aquello que te está encarcelando, de aquellas cosas que tú entiendes que no es posible salir. Cristo murió en la cruz para que tú tengas libertad. La palabra de Dios dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y yo antes de servir al Señor siempre me preguntaba, ¿qué significa la vida en abundancia? Porque o estoy viva o estoy muerta, o sea, la vida es una. ¿Qué significa tener vida abundante? Es tener una calidad de vida mejor, es tener una calidad de vida sabiendo que Cristo murió por ti y que tú eres libre en Cristo Jesús y que tú tienes una esperanza de gloria que solamente puedes encontrar en Cristo. Cristo murió para que tú tengas vida. Es así como nosotros tomamos el grano de trigo y lo sembramos, o tomamos un granito, una semilla, la sembramos y esa se descompone y ahí en toda su podredumbre ella renace y da paso a un nuevo árbol. Asimismo Cristo murió para que nosotros a través de su cuerpo despedazado tengamos una esperanza de gloria. Y gloria al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Este ha sido el estudio de hoy. El Señor pues hasta aquí me ha ayudado. Espero que ustedes investiguen. Como les dije, busquen los libros apócrifos, léanlos porque en ellos hay muchas cosas, muchas perspectivas diferentes. Mira que yo leí el libro de Nicodemo, el Evangelio de Nicodemo, y no nada de lo que dice entra en contraposición con la Biblia.
Porque aun cuando narra este verso que les he narrado, estos pasajes que les he narrado, no van en contraposición con la palabra, porque Pedro ya dice lo mismo y Pablo también en la Biblia dice lo mismo. Entonces es importante que estudien, que lean. La palabra de Dios dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. No se guíen más por aquellos que les cuentan, que les dicen. Ustedes tienen que buscar por ustedes mismos. Estudien a la luz del Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede guiar a toda la verdad del consejo de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así es que, amados, hacemos una oración para terminar nuestro estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias, Padre, por la vida de todos aquellos que han escuchado y por todos aquellos que escucharán, Señor, este mensaje. Padre, que esta palabra sea sellada en sus corazones. Pon en ellos, Señor eterno, hambre y sed de tu palabra, Padre Santo. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea puesta en sus corazones en buena tierra, que pueda, Señor, dar frutos, Padre mío, de verdadero arrepentimiento. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice a sus familias aquí representadas por cada uno de ellos. Señor, toca, sana, liberta, salva, Señor. Oh, sana, Rey de gloria. Oh, bendito eres tú, Señor, que vienes en nombre del Señor, dice la palabra. Salva ahora, Señor Jesús. Oh, Señor eterno, yo presento cada enfermo, Señor. Oh, guárdalo, Señor, y que tu mano potente y sanadora, aquella que sanaba ayer y que sana hoy, porque tú eres el mismo y no cambias, Señor, pase por el cuerpo de todas las personas que necesitan sanidad, que necesitan, Señor eterno, una palabra de sanidad, Señor, para que sus cuerpos sean sanados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi vida y por la vida de mi familia. Gracias, Señor, porque tu mano nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque nos has guardado en ti. Y creemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que seguirás, Señor, teniendo cuidado de todos y cada uno de mis familiares. Gracias, Señor, por la vida de mis familiares que han tenido este virus y tú les has sanado. Gracias, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Padre mío, Padre bueno. Gracias por tu misericordia sobre nosotros, porque tú, Señor, eres Dios justo y bueno, Señor amado, que honras, Señor, a los que te honran. Y, Señor amado, aquellos que te temen, tú les realzas, Señor. Tú los levantas, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por su atención. Gracias a todos los que me han visto, los que me han escuchado. A ti que me estás escuchando, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Que el Señor les multiplique al 100 por 1 el tiempo que ustedes invierten en aprender de la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios. El Señor les bendiga y les guarde en este día. Y más tarde pues estaremos haciendo otro live donde estaremos hablando del evento más extraordinario de toda la humanidad, aquel que nos regala vida eterna, una esperanza de gloria, porque dice la palabra que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Así es que el fundamento de nuestra fe se celebra un día como hoy, pero eso será otro video y vamos a aprender de la resurrección de Cristo. Dios te bendiga, amado. Que el Señor pues te bendiga y te guarde. Que tengas una excelente jornada.